The second thing I want to celebrate is this right here. La segunda cosa que quiero celebrar es todo esto aquí. My brother so well communicated the gospel earlier, Mi hermano comunicó el evangelio tan bien en antes and the kingdom of God. y el reino de Dios. I want you to pause for a second Yo quiero que tomen un momento, una pausa, and think about the amount of sovereignty y que piensen en la cantidad de soberanía that it took que se requirió to bring every one of us in this room right now. para que cada uno de nosotros esté aquí en este momento. Think about a king Piensen en un rey that would be so kind que es tan bondadoso to bring us from all over this country, para traernos de todo el país, even all over this world, incluso de todo el mundo, to this room right now. a esta misma habitación. Think of where we were born Piensen en dónde nacimos, and our salvation piensen en nuestra salvación and what had to happen y lo que tuvo que suceder to bring us in this room. para traernos a este lugar. That is a king. Ese es el rey. That is someone that's worthy to be worshiped. Ese es alguien que merece ser adorado. And so can we, with some enthusiasm, Entonces, por favor, con un poco de entusiasmo, celebrate King Jesus? Come on. celebremos al Rey Jesús. There's two very important things you need to know about me. Hay dos cosas importantes que deben saber sobre mí. First of all, I'm very convinced Primero, yo estoy muy convencido that the tomb is empty. que la tumba está vacía. So people have been trying to tell me to be quiet all my life. Las personas me han tratado de callar toda mi vida. They've been trying to tell me I'm too crazy Han tratado de decirme que yo soy muy loco or that I need to be tamed. o que necesito calmarme. But if the tomb is empty, Pero si la tumba está vacía, then why in the world would we ever hold back? entonces ¿por qué vamos a retenernos? It is just as much Easter Sunday right here, right now, Igualmente hoy es domingo de Pascua, as it will be next April. como lo será en abril también. So I know we're not wearing our pastels Entonces yo sé que no estamos usando los colores or de la all of our Pascua bright colors for Easter. o todos esos colores lindos que usamos en But ese can we tiempo. celebrate an empty tomb? Pero ¿podemos celebrar esa tumba vacía? Amen? The second thing you need to know about me La segunda cosa que deben saber sobre mí is that I love this country. es que yo amo este país. I love Ecuador. Yo amo a Ecuador. I've been here. Okay, yes, see. This is my 15th time here, He venido aquí ya 15 veces. and I still can't speak Spanish. Todavía no sé hablar español. Lo siento. Except Sorry. that. Solo sé decir eso. But I love the people here. I love the culture. Pero amo a las personas aquí, amo la cultura que hay. Steve and Sandy have been parents and friends and best friends and mentors for me. Steve y Sandy han sido como padres, amigos, mejores amigos, mentores para mí. And the whole Compassion Connection team is near and dear to my heart, Y todo el equipo de Compassion Connection está muy cercano a mi corazón. which means that I have a deep passion for you. Y eso significa que yo tengo una pasión profunda por todos ustedes. I want you to consider what's at stake in these couple days. Quiero que consideren lo que está en riesgo en estos días. There are churches spread all over Ecuador. Hay iglesias en todo el Ecuador, People waiting to hear the gospel. personas esperando oír el evangelio, Generations waiting to be impacted by the truth of Christ. generaciones que están esperando ser impactados por las noticias de Cristo. There's so much that hangs in the balance right now. Hay tanto que depende de nosotros. And so it's with great urgency Entonces es con mucha urgencia that we're going to come together tonight que nosotros nos juntamos en esta noche to point our eyes to Christ. para dirigir nuestros ojos hacia Cristo. So can we do that tonight? Are you guys ready to go? Así que podemos hacerlo, ¿están listos para hacerlo? Amen. Amén. Amen. The single greatest killer of churches La cosa más grande, más importante que mata a las iglesias are leaders son los líderes who are talking about Jesus, que hablan sobre Jesús, who are preaching Christ, que predican a Cristo, who are telling other people to follow Christ, que le dicen a otras personas que sigan a Cristo,
but not spending time with him themselves. pero no pasan tiempo con Él ellos mismos. They've become professional ministry leaders, Se vuelven líderes de ministerio profesionales, professional pastors and wives pastores profesionales y esposas, who are enjoying being important, que disfrutan ser importantes, who are enjoying the notoriety, que disfrutan cómo lo ven las personas, but who are far from God. pero que están alejados de Dios. They've learned the right things to say. Ellos han aprendido las cosas correctas para decir. They can read the word with passion, Pueden leer la palabra con pasión, but when no one is watching, pero cuando nadie los mira, they're not near the Lord. no están cerca del Señor. And so tonight, Entonces, esta noche we're going to deal with the single most important thing in your life. vamos a tratar con la cosa más importante en su vida, The single most important thing in my life. la cosa más importante en mi vida, The intimacy that we have with God. la intimidad que tenemos con Dios, This relationship that Christ purchased. esta relación que Cristo compró. We tell people every week Les decimos a las personas cada semana that Christ had to die que Cristo tuvo que morir so that we can have fellowship with God. para que podamos tener comunión con Dios. And yet we back away from that very relationship that we tell people about. Y aún así nosotros nos alejamos de esa misma relación de la que le contamos a las personas. And so tonight I'm going to walk all of us through Entonces esta noche vamos a acompañar todos how to press into the Lord en la palabra cómo acercarnos al Señor, and deepen our intimacy with Him cómo profundizar esa intimidad con Él, so that we can leave behind the hypocrisy, para que podamos dejar atrás la hipocresía, but be men and women pero ser hombres y mujeres out of the overflow of our heart de lo que sobrepasa, lo que sobra de nuestro corazón, that are leading our churches que lideran nuestras iglesias and telling people about a Christ y le cuentan a las personas sobre un that Cristo we believe in en el que creemos and that we know. y que conocemos. So turn to Matthew 6. Así que abramos por favor a Mateo 6. Matthew 6. Mateo 6. I want to read a passage for you. Quiero leer un pasaje para ustedes. Jesus teaching about prayer. Jesús enseñando sobre la oración. This is verse 5 and 6. Estos son los versículos 5 y 6. I'm going to read it in English, Voy a leer en inglés, and then Brian will read it in Spanish. luego el traductor lo leerá en español. Matthew 6, 5 and 6. Mateo 6, 5 y 6. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. This is a command Este es un mandamiento with a promise. con una promesa. Don't you love that our King makes promises? ¿No les encanta que nuestro rey nos haga promesas? So the command is not to be a public figure. El mandamiento es no ser una figura pública. Jesus is telling his followers Jesús le está diciendo a sus seguidores to seek him que lo busquen when no one is watching, cuando nadie los está mirando, when no one sees how great a pastor you are, cuando nadie mira qué tan buen pastor eres tú, when no one can applaud your sermon. cuando nadie puede aplaudir tus sermones. He's saying, and when you do that in secret, Él dice, cuando hagan eso en secreto, spending intimate time with Father God, pasando tiempo íntimo con Padre Dios, he will reward you. Él los recompensará. The question is, what's the reward? La pregunta es, ¿cuál es la recompensa? A lottery ticket? ¿Ganarnos la lotería? Más dinero? No. No, It's his presence. es su presencia. The reward is his presence. La recompensa es su presencia. It's being wrapped in his love. Estar encerrados, atrapados por su amor. It's hearing from his voice. Escuchar su voz. This word Esta palabra
is not a religious encyclopedia. No es una enciclopedia religiosa. This is not an ancient history book. Esto no es un libro antiguo de historia. This is the voice of God. Esta es la voz de Dios. So why would we ever preach it Entonces, ¿por qué la predicaríamos or talk about it o hablar de ella or spend time with him o pasar tiempo con él like these are dead words? como si estas palabras estuvieran The muertas? voice of God is living and active, La voz de Dios está viva y activa, sharper than any two-edged sword. más afilada que cualquier espada de doble filo. And so imagine that men and women Entonces, imaginen hombres y mujeres pastoring churches and supporting their husbands, pastoreando las iglesias, apoyando a sus esposos, leading ministries, liderando los ministerios, discipling women, discipulando a las mujeres. but all of that happening Pero que todo eso sucede from being alone with the Lord. desde el estar a solas con Dios. All of the public Todo lo público being driven by the private. es impulsado por lo privado. The folks in your church Las personas en sus iglesias, seeing hearts that are beating on fire, viendo esos corazones que laten con fuego, not as a performance no como un acto, or because you're supposed to be excited, o porque se supone que nos debemos emocionar, but because you've met with God. sino porque estuvimos con Dios. You've spent time in the arms of a father. Pasamos tiempo en los brazos del Padre. One of my favorite things about being a parent. Una de mis cosas favoritas de ser un padre. I have tres niños. I have 3 kids. Tengo 3 niños, 1 girl, 2 boys. una niña y 2 niños. One of my favorite things about being a parent Una de mis cosas favoritas de ser un padre is when my kids lift up their hands es cuando mis hijos alzan sus manos and they just want me to hold them. y quieren que yo los sostenga. They just need a hug. Necesitan un abrazo. They just want to spend time with dad. Quieren pasar tiempo con su papá. And when I look in their eyes Y cuando yo miro sus ojos as kids who need a dad, como niños que necesitan un padre, there's this intimate connection that happens. hay una conexión íntima que sucede. The scripture says this: Las escrituras dicen esto. He satisfies the longing soul. Él satisface el alma que lo anhela. Imagine if every day, Imaginen que cada día, with hands held high, con las manos alzadas, believing we could do nothing on our own, creyendo que no podemos hacer nada nosotros solos, that we need Him not just for salvation, que lo necesitamos no solo para la but for salvación, every breath in our lungs. sino para cada aliento en el pulmón. Like little kids, Como pequeños niños, we lifted up our hands alzando nuestras in manos, secret en secreto, and said, Dad, we need you. y decimos, Padre, te necesito, We love you. te amamos. And the scripture says, Y las escrituras dicen, in the image of the prodigal son, en la imagen del hijo pródigo, that when the son came home, que cuando el hijo vino a casa, the dad wrapped his arms around his son el padre envolvió sus brazos alrededor de with su love hijo, and compassion. con amor, con compasión. Friends, we have this opportunity Amigos, tenemos esta oportunidad to lead our churches de guiar nuestras and iglesias share the powerful gospel y compartir ese evangelio poderoso as men and women como hombres y who mujeres have been changed from the inside out. que han sido transformados de adentro hacia afuera. So the last 4 years of my life, Los últimos 4 años de mi vida I've been learning more and more about what it looks like to meet with God. he aprendido más y más lo que significa encontrarme con Dios. In America, En Estados Unidos, people call time with God quiet time. la gente llama el tiempo con Dios el tiempo en silencio. I do not know why they call it that. Yo no sé por qué lo llaman así, Because what I've been learning, porque lo que yo he estado aprendiendo, spending time with the Lord, pasar tiempo con Dios, is yes, there are quiet moments, es verdad, hay momentos en silencio, but it is not a quiet time. pero no es un momento en silencio. His voice, though still and small, Esta voz, aunque esté quieta y pequeña, at the same time is loud and bold. a la misma vez es fuerte. And me, his son, Y yo, su hijo, I'm crying out. I'm not whispering. yo estoy clamando a él, no estoy susurrando. With worship blaring, Pongo la música alto, prayers being pleaded, estoy clamando en oración. this time with the Lord
Lord now is something that I love and enjoy more than anything else. Este tiempo con Dios ahora es algo que yo amo y disfruto más que cualquier cosa. I'm not checking a box because I should spend time with God. No estoy simplemente marcando que ya cumplí esto porque debería hacerlo. I'm meeting with the Lord because I long to be with Him. Estoy encontrándome con Dios porque anhelo estar con Él. And that's what I want for you. Y eso es lo que quiero para ustedes. And so tonight, I want to walk you through Así que esta noche yo quiero acompañarlos how to take some next steps en cómo tomar algunos siguientes pasos in spending time with the Lord. en pasar tiempo con el Señor. First, Primero, it begins with repentance. empieza con el arrepentimiento. Think about it, brothers and sisters. Piénsenlo, hermanos. We've been often negating Muchas veces hemos estado dejando de lado the most critical thing in our life. la cosa más importante en la vida. A God who purchased our life, Un Dios que compró nuestra vida, who sacrificed His Son, que sacrificó a su Hijo. and we prioritize time with Him Y nosotros priorizamos el tiempo con Él. sometimes as just if we get time. A veces pensamos, bueno, si es que tengo tiempo. We have to start by repenting Tenemos que empezar arrepintiéndonos, with softened hearts, con corazones blandos, recognizing that we've turned our back on the God who saved us, reconociendo que hemos dado nuestras espaldas al Dios que nos salvó, that we've preached so many sermons que hemos predicado tantos sermones, without even praying for God's power, sin ni siquiera orar y pedir el poder de Dios, that we've sat with people, que nos hemos sentado con las personas, counseling them dándoles consejería, without daily bread. sin tener nuestro pan diario. It begins with repentance. Empieza con arrepentimiento. Now let me tell you something about repentance. Quiero contarles algo sobre el arrepentimiento. The scripture says that it's God's kindness that leads us to repentance. Las escrituras dicen que es la bondad de Dios que nos llevan al arrepentimiento. He is so kind tonight Él es tan bondadoso to wake some of us up, esta noche para despertarnos a nosotros, to all of a sudden give us a renewed opportunity para de repente darnos una nueva oportunidad to meet with Him de poder reunirnos con Él with no shame or condemnation. sin vergüenza y sin condenación. Think about Piénsenlo, it. How many weeks of ministry cuántas semanas de ministerio we've nearly wasted hemos prácticamente desperdiciado in distance from God, alejándonos de Dios. and all of it Y todo eso covered by the blood of Christ. cubierto por la sangre de Cristo. I need that truth tonight. Anybody else? Yo necesito esa verdad esta noche, no sé si ustedes. So what I want to do right now first, before we do anything else, Ahora, lo que quiero hacer antes de continuar con cualquier otra cosa, is I want to pray right now that God would move us to repentance. quiero orar en este momento que Dios nos mueva al arrepentimiento. Not just to learn new lessons, No solo para aprender nuevas lecciones, but to lay our heart before the Lord pero para poner nuestro corazón delante del Señor and say, God, I am sorry y decir, Señor, lo siento, that I've taken this precious gift que yo he tomado este precioso regalo and I've made a mockery of it. y me he burlado de él. So let's pray. Así que oremos. God, allow us to see right now Dios, permítanos ver ahora your love. tu amor. Instead of shame En vez de vergüenza or regret, o arrepentimiento, I pray that your kindness pido que tu bondad would all of a sudden give us a longing de repente nos dé un anhelar to meet with you, de reunirnos contigo, to spend time with you, de pasar tiempo contigo, to sense your embrace, de sentir tu abrazo, willing to forsake everything else, estando dispuestos a dejar todo de lado, willing to give up sleep dispuestos a rendir el sueño and comfort y la comodidad and pleasure y el placer and all the things that seem more important y todas esas cosas que parecen más to importantes spend time in your presence. para pasar tiempo en tu presencia.
So God, help us confess tonight Así que Señor, ayúdanos a confesar en esta noche our desperate need for change. nuestra necesidad desesperada por el cambio. And Lord, for those that are already so intimate with you, Y Señor, para los que ya están tan íntimos contigo, oh God, use this night Señor, usa esta noche to fan the flame, para avivar esas llamas, to build a deeper hunger para que haya un anhelo más profundo that only you could satisfy. que solamente tú puedes satisfacer. Amen. Amén. There are three main things that I've learned about meeting with God. Hay tres cosas principales que yo he aprendido sobre reunirme con Dios. The first La primera, is attributes. los atributos. What I've learned Lo que yo he aprendido is we cannot love a God we do not know. es que no podemos amar a un Dios que no conocemos. You tell God, or you tell people about God, Le contamos a la gente sobre Dios, you preach sermons about Him, predicamos sermones sobre Él, but it's often what you learned about Him 2 years ago, pero muchas veces predicamos lo que aprendimos hace 2 años and not something that you encountered today. y no algo que yo encontré hoy. Steve is one of my dear friends in this whole world. Steve es uno de mis amigos más cercanos en el mundo. If somebody asks me, who is Steve? Si alguien me pregunta, ¿quién es Steve? I could tell you story and story and story and story. Yo puedo contarle historia tras historia, tras historia, tras We've historia. cried together. Hemos llorado We've juntos, laughed together. hemos reído We've juntos, done work together. hemos hecho obra juntos, We've cared about each other nos hemos cuidado el uno al otro and pursued each other. y nos hemos perseguido el uno al It's otro. a relationship. Es una relación. So now if someone were to ask you, Ahora, si alguien le pregunta a usted, who is God? ¿quién es Dios? What would you say? ¿Qué dirían? Would it be based on your own encountering of His voice? ¿Sería basado en su propio encuentro de su voz, With anticipation con anticipación and fire in your eyes? y con fuego en sus Would ojos? you say, oh, let me tell you about my God? Dirían, oh, déjame que te cuento sobre mi Would Dios. you have story after story after story? Porque tienes historia tras historia tras historia. From today, Desde hoy, how you've heard His voice talk through His word. como escuchaste su voz hablando por su palabra, How you've sensed His nearness through the Holy Spirit. cómo sentiste la cercanía al Espíritu Santo. Or are we telling people to follow a God we don't even know? O estamos contándole a las personas que sigan a un Dios que ni siquiera conocemos. This must change now. Esto debe cambiar ahora. And so how? Entonces, ¿cómo? First, it's in how we read His word. Primero está en cómo leemos su palabra. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, people told me la gente me decía to read the Bible que leyera la Biblia looking for what it meant for my life. buscando lo que significa para mi vida. If that is the main purpose Si ese es el propósito principal of hearing God's voice, de escuchar la palabra de Dios, what it means for me, lo que significa para mí, then we will not be made worshipers. entonces no vamos a ser adoradores. Then God is our servant. Entonces Dios es nuestro siervo. And the kingdom that my brother told us about, Y el reino del que nos contó mi hermano, oh no, we're king. nosotros somos And el He's rey. our servant. Y Él es nuestro siervo. But everything changes Pero todo cambia when you see this cuando vemos esto as living and active, como vivo y activo. His voice Su voz telling us diciéndonos a nosotros who He is. quién Él es. And so every day, feasting from the Word, Entonces cada día nos deleitamos en la palabra, like it's bread for our body, como el pan para nuestro cuerpo, life for our lungs. es vida para los pulmones. We wake up saying, God, speak to us today. Nos despertamos diciendo, Dios, háblame hoy And tell us again who you are. y cuéntanos nuevamente quién eres. If you started to shift the way you read the Bible, Si empezamos a cambiar la forma que leemos la Biblia, seeing this as God's voice to tell
us about him, viéndolo como la voz de Dios que nos cuenta sobre Él, you'll start preaching that way. van a predicar de esa manera. You'll start leading people that way. Van a liderar a la gente de esa manera. You won't want people to hear your voice. Ustedes no quieren que la gente escuche su voz. You'll long for people to hear the voice of God. Van a querer que escuchen la voz de Dios. And now it won't be about preaching good sermons. Y eso no es en cuanto a predicar buenos sermones. Or people coming up afterwards and saying, well done, pastor. O que la gente se acerque y diga, qué bien, pastor, qué It'll be bien. about people saying, what a God. Sino que la gente diga, qué maravilloso Dios. That's what it's time for in this country. Para eso es el tiempo en este país. Men and women Hombres y mujeres who are making much of the King. que están exaltando al Rey. We will then see our villages and cities, Vamos a ver nuestros pueblos, nuestras ciudades, places where we're ministering. los lugares donde We'll ministramos. see them fall on their face Vamos a ver que caen sobre su rostro. because they're getting to know a King and a God. Porque están empezando a conocer un Rey y un Dios. And then Y luego, that King, ese Rey, yes, he informs our life. sí, Él informa nuestra vida. He calls us and tells us how to live, Él nos llama, Él nos dice cómo vivir. but it starts with who he is. Pero eso empieza con quién Él es. Can I tell you a hard story to hear? ¿Les puedo contar una historia difícil de oír? I've been teaching our church this now for many years. Le he estado enseñando esto a nuestra iglesia por muchos años. Maybe some of you have heard that God is omniscient and omnipotent. Quizás algunos han escuchado que Dios es omnisciente y omnipotente. One of his attributes, Es uno de sus atributos. that he knows everything, that he's everywhere. Él conoce todo y Él está en todo lugar. And so I was teaching some young women this one day, Estaba enseñando a unas jóvenes mujeres esto un día. that God has been with you everywhere. Que Dios ha estado con ustedes en todo momento. One of these young women reached out to me after that day, Y una de estas jóvenes se contactó conmigo después de eso. and she said, Mark, I was abused as a young girl, Y me dijo, Mark, yo fui abusada cuando era niña. and that abuse Y ese abuso has always kept distance between me and God, siempre ha mantenido una distancia entre Dios y entre mí. because I always believed he wasn't there. Porque siempre creí que Él no estaba ahí. But she said today, Pero ella dijo, hoy, coming to an understanding of who God actually is, entender quién realmente es Dios, that he was there que Él estuvo allí, to love me even though he hated what was happening, el amarme a pesar de que Él odiara lo que sucedía, to care for me as I was broken after this happened, que me cuidaba después que yo fui quebrantada cuando to sucedió, wrap his loving arms around me and remind me that he's a good dad who never abuses. que puso sus brazos alrededor de mí y me recordó que Él es un buen padre que nunca abusa. This girl experienced breakthrough in her intimacy with God. Esta mujer tuvo un descubrimiento enorme en su relación con Dios. Because now she could love a God that she knew, Porque ahora podía amar a un Dios que conocía, a God who cared for her, un Dios que la in amaba, spite of the horrific sin that was done to her. a pesar de ese horrible pecado que le sucedió. Our people that we're ministering to, Las personas a las que ministramos they need to know God's character. necesitan conocer el And carácter de that's only Dios. going to happen Y eso solamente sucede if you do, si usted lo conoce. if I do. Si yo, We will lead from that place, vamos a salir de ese lugar, preach from that place, vamos a predicar en ese lugar and tell everybody we know about this amazing, awesome King. y le contaremos a todos los que conocemos sobre ese maravilloso Rey. So attributes is number one. Entonces- You cannot love a God you don't know. Número uno es atributos. No podemos amar a un Dios que no conocemos. Number two, Número dos, and I'm serious, I want to jump off the stage right now. I'm so excited. yo estoy tan emocionado que quiero saltar de aquí del escenario. I want you to turn to Hebrews chapter 10. Quiero que vayan por favor a Hebreos capítulo 10. Come on, let's hear his voice tonight. Escuchemos la palabra de Dios. You don't need my words. No necesitan mis You palabras, need his voice. necesitan su voz. Hebrews chapter 10, Hebreos capítulo 10, verse 19 to 23. versículo 19 al 23. I'm going to read it in English Voy a leerlo en inglés and let my brother with good hair throw it down in Spanish. y dejaré que mi hermano lo lea en español. Hebrews 10, verse 19 to 23. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by
by the new and living way that he has opened for us through the curtain that is through his flesh. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And all the English speakers can say amen. Come on. Bring it, brother. Let's go. Read that. Read that. Leamos Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Seriously, we could spend the rest of the night celebrating this. Podríamos pasar el resto de la noche celebrando esto. Let me explain. Quiero explicar. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God commanded the Israelites Dios le instruyó a los israelitas to build a traveling tabernacle que construyan un tabernáculo que podían llevar in the wilderness. en el desierto. And in the innermost part of that tabernacle Y en el lugar más interno del tabernáculo was his presence. estaba su presencia. And so often one day, Entonces, muchas veces un día, the Day of Atonement, en el día de la expiación, one person una persona could go in there podía entrar allá and spend time with the presence of the Lord. y pasar tiempo en la presencia del Señor. Crazy. Es una locura. Well, then the Israelites build a temple Y luego los israelitas construyen un templo in Jerusalem. en Jerusalén. And guess what? ¿Y adivinen qué? In the innermost part of that temple En el lugar más interno del templo was the Holy of Holies, estaba el lugar santísimo, separated by this massive curtain. separado por esta cortina enorme. All the other courts Todos los demás atrios and the innermost part y la parte más interior, where God's presence was. donde estaba la presencia de And Dios. one day out of the year, Y un día en el año, one person, una persona, the high priest, would go in el sumo sacerdote, entraba allá and spend time with the presence of God. y pasaba tiempo en la presencia de Dios. Think about this. Piensen en eso. Jesus is dying on the cross. Jesús está muriendo en la cruz He speaks out, y Él clama, "It is finished." consumado es. And that massive, thick curtain, Y esa cortina enorme y gruesa, that veil ese velo that separated God's presence que separaba la presencia de from Dios all the people del resto de las personas, was torn in two, fue rota was completamente. ripped in two, Se rasgó en dos so that you and I para que usted y yo can go all the way in. podamos entrar All the way completamente in. hasta adentro. It is so beautiful. Es algo tan hermoso. But here's what I fear. Pero esto es lo que yo me temo. I fear some of us are still standing on the outside. Me temo que algunos de nosotros seguimos afuera. We see the torn veil Vemos ese velo roto and we see the fullness of God. y vemos la plenitud de Dios. But we've allowed the enemy Pero hemos permitido que el enemigo to deceive us, nos engañe, saying that we don't belong in there. diciéndonos que no pertenecemos allí. And so we watch other people Entonces miramos a otras personas going into the throne room, entrando al trono, encountering the presence of God, encontrándose en la presencia de while Dios, standing on the outside. mientras que estamos parados afuera. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the veil has been torn. el velo fue roto. And so with full confidence, Entonces, con plena confianza, with full assurance, con toda seguridad, I get usted puede, yo the puedo. opportunity to go all the way in. Tengo la oportunidad de entrar hasta adentro, In the throne room en el trono de of Dios, the King, del Rey, spending time with Him. pasando tiempo con Él. Now all of a
sudden, it's not just a time to read our Bible and then to pray and then to sing. Y de repente no es solo un tiempo para leer la Biblia y orar y cantar. Now we're not just checking boxes. No solo estamos marcando que cumplimos las cosas. Now we're not just doing these things when people see us. No estamos ahora haciendo las cosas cuando la gente nos mira. Now we're in the throne room of the King of the universe. Ahora estamos frente al trono del Rey del universo. Hermanos, This is a beautiful truth. esto es una verdad hermosa. So here's my question. Entonces les hago una pregunta. A prayerless pulpit Un púlpito sin oración and hearts that are devoid of intimacy with the Lord y corazones que no tienen intimidad con el Señor are not leading people into the throne room. no están guiando a las personas ante el trono de Dios. We're content hanging in the outer courts. Estamos satisfechos quedándonos afuera. We're content leading good ministries. Estamos contentos con buenos ministerios Good people. o siendo buenas personas Or preaching good sermons. o predicando buenos sermones, No more. pero no más. Our people have to meet with God. La gente necesita encontrarse con Dios. If not, we've just tied up, sewn up Si nos hemos cosido nuevamente what Christ has already torn lo que into. Cristo ya abrió en dos. Access El acceso follows attributes. sigue a los atributos. We can't love a God we don't know, No podemos amar a un Dios que no conocemos and God has given us full access y Dios nos ha dado acceso completo to learn precisely who He is para conocer exactamente quién and es to cry out before His throne. y para clamar frente a su trono. Can I tell you a story? ¿Puedo contarles una historia? In the church that I grew up in, En la iglesia donde yo crecí, I was taught how to go through the right motions. me enseñaron cómo hacer las cosas correctas. It was about appearing holy. Era sobre parecer santo. If people thought I was a good Christian, Si la gente creía que yo era un buen cristiano, then I was victorious. entonces yo estaba en victoria. What I've been learning Lo que yo he estado aprendiendo in the throne room of the King en el trono del Rey is it does not matter es que no importa what one of the people in my congregation think about me. lo que una persona en mi congregación piensa. Because in the throne room, Porque cuando estoy ante el trono, you know who's informing my identity? ¿saben quién está informando mi identidad? It's my dad. Es mi Padre, It's my King. es mi Rey, It's my God. es mi Dios. And there's going to be people in your churches Y habrá gente en sus that iglesias are going to say all kinds of things about you. que van a decir todo tipo de cosas sobre And they're going to ustedes. seem your friend one day, Y van a parecer amigos un día and then they're going to kick you while you're down the next day. y al siguiente día te van a patear cuando estás mal. And if our people inform our identity, Y si nuestro pueblo informa nuestra identidad, we will quit the ministry. vamos a salirnos del ministerio. We won't be able to handle No vamos a poder manejar always pleasing people. el siempre complacer a la gente. But when you're in the throne room, Pero cuando estamos ante el trono, people's voices get so quiet. las voces de la gente se vuelven tan pequeñas God's voice is so clear. y la voz de and loud. Dios es tan clara y fuerte. It's loving and compassionate Es amorosa, tiene compasión and informs your calling. y eso informa nuestro llamado. And so for the weary heart here, Entonces, para los que estamos con el corazón cansado, for those that have contemplated giving up, los que han pensado en rendirse, for those that are tired and burnt out, para los que están cansados, agotados, the days have to be done los días tienen que terminarse. where people drive and dictate our calling. Tenemos que acabar los días donde la gente dicta nuestro llamado. The mob is fickle. La multitud es cambiante. Our King never changes. Nuestro Rey nunca cambia. The curtain is torn in two, Porque esa cortina se abrió en dos so you can go all the way in. y podemos entrar hasta adentro. Attributes, access. Atributos y acceso. Number 3. Número 3. You all ready? ¿Están listos? Some of them are like, please make it stop. Algunos dicen, ya, que pare. Turn to Hebrews 4. Vamos a Hebreos 4. Hebrews chapter 4, Hebreos capítulo 4, verses 14 to 16. versículos 14 al 16.
Hebrews 4:14 to 16. I'll read it in English. Hebreos 4:14, voy a leer en inglés Then my brother in the Spanish. y luego en español. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Verse 16. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So spending time with him to learn who he is, Entonces pasar tiempo con Él para saber quién es, with full access to the throne room. con acceso completo ante el trono. The third component of meeting with God El tercer componente de reunirnos con Dios is approach. es acercamiento. How do we approach him? ¿Cómo nos acercamos a Él? So now we're in there, Entonces ya entramos into the throne room of the king, ante el trono del Rey. and now what do? ¿Y ahora qué hacemos? How do we approach him? ¿Cómo nos acercamos a Él? First, Primero, with reverential awe. con un asombro reverencial, Face down, con el rostro abajo, worshiping the king. adorando al Rey. Hearts filled with praise. Los corazones llenos de adoración, Eyes filled with wonder. los ojos llenos de maravilla, Laying before him postrados ante Él as a worshiper. como adorador. Reverential awe. Un asombro reverencial. But second, Pero segundo, we approach him with confidence. nos acercamos a Él con confianza, As sons and daughters como hijos e hijas who have been given the keys. que han recibido las llaves. Some of us still feel like Algunos de nosotros todavía nos sentimos that he's put us in the back room, como que Él nos dejó en el salón de atrás, that he adopted us, que nos adoptó and then he put us in some back orphanage. y luego nos puso por allá en el fondo en un orfanato. Brother and sister, when he called you Hermanos, hermanas, cuando Él los llamó to be his kid, para ser su hijo, he gave you the keys to the house. les dio las llaves de la casa. He's not kicking you out. Él no los está sacando, He adopted you Él lo adoptó to call you a co-heir with his son. para llamarte coheredero con su hijo. And so we approach him with reverential awe. Entonces nos acercamos a Él con un asombro reverencial, But at the same time, pero a la misma vez believing creyendo that he wants us there, que Él quiere que estemos allí, that he's singing over us, que Él nos está that he's supervisando, delighting in the time. que Él se deleita en ese tiempo. Some of you picture the eyes of God in the throne room Algunos piensan en los ojos de Dios en el trono, with anger and contempt. como enojado, juzgando. That is not the Lord. Ese no es el Señor. He longs for us to be there. Él anhela que estemos He's allí. enjoying the time. Él disfruta ese tiempo. Just like kids raising up their hands saying, "Help me, Dad." Así como los niños alzando sus brazos diciendo, Padre, ayúdame. We approach him with confidence. Nos acercamos a Él con confianza Find grace and help para encontrar gracia, ayuda in our time of need. en el tiempo de necesidad. So, Entonces, God, Dios, the King of this universe, el Rey del universo, has given us a way nos ha dado una manera to know who he is. de saber quién es, Through the power of his voice por el poder de su palabra and through putting himself in us. y al poner de sí mismo en It's nosotros. no longer we who live, Ya no vivo yo, but Christ who lives in us. sino que Cristo vive en mí. That same God has given us access Ese mismo Dios nos ha dado acceso only through Christ
Solamente por medio de Cristo, Christ's blood la sangre de Cristo, tears the curtain. rompe esa cortina. And then once we're in there, Y cuando entramos, we can approach him podemos acercarnos a Él like kids who have the keys to the house. como hijos que tienen las llaves del hogar, In a posture of worship, en una postura de adoración in front of a dad delante de un Padre who wants us there. que quiere que estemos allí. Now, why does all this matter? ¿Y por qué importa todo esto? Because there's an enemy that wants you dead. Porque hay un enemigo que nos quiere ver muertos. He wants your church dead, Quiere que su iglesia muera, and your marriage dead, que su matrimonio muera, and your ministry's dead. que su ministerio muera. He wants us dead. Quiere que muramos. If you can think for a second that the enemy isn't really interested in this meeting, it's time to wake up. Si usted cree por un solo segundo que al enemigo no le importa esta reunión, despiértese. There was so much spiritual warfare, even in trying to get you to not get here. Hubo tanta guerra espiritual incluso en el hecho de que usted llegue a este lugar. The enemy doesn't want your ears to hear about the kingdom of God. El enemigo no quiere que usted escuche sobre el reino de And the Dios. one thing the enemy fears the most Y la cosa que el enemigo teme sobre todo men and women who spend time with the Lord. son hombres y mujeres que pasan tiempo con He Dios. wants you dead. Él nos quiere muertos. That's why this matters so much. Por eso esto es tan importante. So I'd like to tell you a story. Y quiero contarles una historia. At the end of 2017, Al final del año 2017, I was spending a whole lot of time discipling a young man, yo estaba pasando mucho tiempo discipulando a un joven. teaching him the gospel, Le estaba enseñando el evangelio, telling him about the power of Christ, contándole sobre el poder de Cristo. and he seemed like he was getting it. Y parecía que él estaba entendiendo. He was only 20 years old Solo tenía 20 años, and preaching sermons with passion predicando con pasión, and loving people. amando a la gente. Everything seemed like Todo parecía his heart was soft to the Lord. como que su corazón estaba dulce ante el Señor. But then on December the 14th Pero luego, en diciembre, el 14 de diciembre of 2017, del 2017, I woke up at 5:30 in the morning me desperté a las 5:30 de la mañana to a phone call. a una llamada. The phone call said, "Mark, do you know where Blake is being treated?" Y la llamada me dijo, Mark, ¿tú sabes dónde están tratando a Blake? Well, Blake was this young man. Blake era este joven. I had just seen him the night before. Yo lo había visto la noche anterior. And before I could even move in the phone, my wife held up her phone. Y antes de poderme mover, mi esposa me mostró su celular. Blake had made a post on Facebook Blake había puesto algo en Facebook at 3:30 in the morning a las 3:30 de la mañana. of a steering wheel, Sorry. in his car. Sobre el volante de un auto. And all the post said Y lo único que decía allí, was my last ride. decía mi último viaje. And so I get back on the phone, Entonces yo vuelvo al teléfono and the person says, "Mark, I'm not going to talk to you about this over the phone. You need to come to the hospital." La persona me dijo, Mark, no vamos a hablar de eso en el teléfono, tienes que venir al hospital. And so I'm trying to not let my mind go to what I think is happening. Y yo estoy tratando de que mi mente no vaya a lo que cree que está sucediendo. But I run through the hospital doors, Pero corro, atravieso esas puertas del hospital. and his mom runs up to me Y su madre viene hacia mí and gives me a big hug y me da un gran abrazo. and says, "Mark, last night, Y me dice, Mark, anoche Blake intentionally Blake a propósito took off his seatbelt, se quitó el cinturón going 100 miles an hour, yendo a más de 100 millas por hora and drove into an embankment. y se fue contra se fue de la calle. He's going to die tonight, Mark." Él va a morir esta noche. I've been a believer for a long time, Yo he sido un creyente por mucho tiempo, but I was instantly thrust into a dark place. pero inmediatamente me encontré en un lugar muy oscuro. I went down to his hospital room Yo fui a esa sala del hospital. all by myself. Estaba solo. He looked perfectly normal. Él se veía completamente normal. He had flown out of the windshield so fast Él había atravesado la ventana de enfrente tan rápido that he just had a little contusion on his head, a little bruise. que solo tenía una pequeña lastimadura en su frente.
But I just started beating on the hospital bed. Y empecé a golpear la cama de hospital. This can't be. There's no way this happened. No puede ser, ¿cómo puede pasar esto? He was passionate about the gospel. There's no way someone could ever do this. Él estaba apasionado por el evangelio, no hay manera que él haya hecho esto. And all I kept hearing Y lo que yo escuchaba in the darkness en esa oscuridad was the enemy saying, era el enemigo diciendo, "You're done, Mark. estás acabado, It's over. se acabó. You don't recover from this. Uno no se recupera de algo así. The ministry is completely done. Tu ministerio ya acabó. After this, you're going to quit, Después de esto, tú te vas a throw in rendir, the towel, vas a alejarte and give up." y vas a rendirte completamente. And so the rest of the day, I played pastor. El resto del día yo hice como que era el pastor. I made calls to tell people to come say goodbye. Hice llamadas diciéndole a la gente que venga a despedirse. And then at 5 p.m., Y luego a las 5 we pulled the ventilator, nosotros apagamos el ventilador and Blake passed away. y Blake falleció. The next day, we showed up at the funeral home. Al siguiente día nosotros fuimos a la funeraria And his mom said that we found the suicide note. y su mamá dijo, encontramos su nota de suicidio. And she said, "Mark, do you want to read it?" Dijo, Mark, ¿quieres leerla? And I said, "I can't right now." Dije, no puedo, en este momento no puedo. But I took a picture of it. Pero le tomé una foto. A couple hours later, sitting by myself. Un par de horas después yo estaba allí sentado solo. I hope and pray you never have to read a note like this. Espero que ustedes nunca tengan que leer algo así. But Blake said, Pero Blake dijo, "Mark, don't hate me for doing this. Mark, no me odies por hacer esto. Thank you so much for all you've done in my life. Muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida. You've been the dad I never had. Has sido el padre que yo nunca tuve. You taught me things about Christ that I never knew, Me enseñaste cosas sobre Cristo que yo nunca conocí. and I'm so sorry. Y lo siento tanto. But I had hidden pain Pero yo tenía un dolor escondido. that I didn't know what to do with. Yo no sabía qué hacer con eso. Mark, I want you to do the funeral. Mark, quiero que tú hagas el funeral. You know me better than anyone else. Tú me conoces mejor que cualquier persona. Love, Blake." Te amo, Blake. I went home and I told my wife, Regresé a casa y le conté a mi esposa. after almost 20 years of ministry at this point, En este punto ya había pasado 20 años en el ministerio. that I was going to do Blake's funeral, Le dije que yo iba a hacer el funeral de Blake and then I was going to quit. y que luego iba a renunciar a la iglesia. She didn't know what to say. Ella no sabía qué decir, She didn't know how to help. no sabía cómo ayudarme. And so we got through Blake's funeral. Entonces hicimos el funeral. And there was one last thing that I was supposed to do. Y había una última cosa que yo debía hacer. 2 weeks after Blake's death, Después, 2 semanas después de morir Blake, there was a wedding in our church había un matrimonio en nuestra iglesia of a girl that had grown up in our community. de una joven que había crecido en nuestra comunidad. So I felt like I had to do the wedding. Entonces yo me sentía obligado a hacer la boda. But I was in such a dark place. Pero yo me encontraba en un lugar tan oscuro. I'm sitting in the basement of this church building, Estaba sentado en el sótano de la iglesia, 45 minutes before the wedding, 45 minutos antes de la boda, just literally with this exact Bible, con esta misma Biblia, just flipping through the pages. yendo por las páginas. And I land on Luke 10. Y llego a Lucas 10. Luke 10 is when Jesus and Mary and Martha are in the house. Lucas 10 es cuando Jesús, María y Marta están en la casa. And Martha is being hospitable. Y Marta está allí siendo bien hospedadora. And you know where Mary was? ¿Y saben dónde estaba María? Right at the feet of Jesus. A los pies de Cristo. I'd read this story 100 times, Yo había leído esa historia 100 veces. preached it 50 times. La había predicado 50 veces. But you know there's times Pero en todas esas veces, when you read the word ahora cuando leí la palabra, and it's like it's the first time you're reading it. era como la primera vez que la estuviera leyendo. Fresh bread. Como un pan fresco. And so I start reading it. Y empecé a leerla. And I get to the end Y llego al final, where Jesus is talking to Martha about Mary. donde Jesús le está hablando a Marta sobre María. And you know what Jesus says? ¿Y saben qué le dijo Jesús? Mary has chosen the good portion. María escogió la buena porción. And just in 1 second,
Y en un solo segundo, all the darkness leaves. toda esa oscuridad se fue de mí. I hear the Lord's voice Escuché la voz de Dios say, Mark, you can choose me on this day. diciendo, Mark, tú puedes escogerme a mí en este I día. am the good portion. Yo soy esa buena porción. I started hearing all the times David in the Psalms Empecé a escuchar todas las veces que David en los Salmos strength and my portion forever. dice que Él es mi fortaleza y mi porción para His siempre. presence, his person. Su presencia, su persona, lo que Él es. So I meet with God in the basement of this church. Entonces estoy en el sótano y me encuentro con Dios. My Bible just filled with tears. Mi Biblia llena de lágrimas. And I go up and do this wedding. Y luego subo y hago la boda. And about halfway through the wedding, Y a la mitad de la boda, the bride leans in la novia se acerca and she says, Mark, what happened to you? y dijo, Mark, ¿qué te pasó? And all I said is, I've met with God. Y solamente le dije, conocí a It was Dios. like Moses coming down from Mount Sinai. Era como Moisés bajando del monte Sinaí. My face was shining. Mi rostro estaba brillando. And that same portion, Y esa misma porción, that same power ese mismo poder is ours right now. es nuestro ahora. We are tempted to get busy, Tenemos la tentación de ocuparnos, to get distracted, de distraernos, to get pulled into all of our people's problems. de ser llevados a los problemas de todas las personas. When there is one thing that's necessary, Y hay una cosa que es necesaria. one thing, Una cosa. sitting at the feet of Christ. Sentarnos a los pies de Cristo. And He has made the way Y Él ha abierto el camino to invite you to that place. para invitarnos a ese lugar. I believe Yo creo that your church communities que sus comunidades de iglesia haven't even seen the beginning ni siquiera han empezado a ver of men and women las mujeres, los hombres who are so in love with the Lord que están tan enamorados de Dios that nothing else matters. que nada más importa. So what we're going to do tonight, Así que lo que vamos a hacer en esta noche, so I'm just going to give you some moments voy a darles unos momentos to meet with God. para encontrarse con Dios.